Hola amigos, bienvenidos todos. Estoy hoy de nuevo con Frank López. Frank, ¿cómo estás? Bien, Gary. Empecemos, ¿no? Hemos hablado ya varias veces sobre probate, cómo es el proceso, cuánto tiempo toma, pero quisiera saber qué pasa si yo no quiero lidiar con probate. ¿Cómo puedo evitar estar en ese proceso de por sí? Okay. ¿Cómo evitar el proceso de probate? Sí. Ok. Am, lo, la, la mejor solución, realmente pienso que la única solución es tener todo, o, si uno tiene propiedad, Ujú. poner la propiedad en lo que le nombran, en nosotros nombramos un trust. Un Un trust. trust o family trust. En español creo que es un Fideicomiso. documento. Fideicomiso, correcto. Sí, sí, Fideicomiso en español, trust en inglés. ¿Ok? sí. Para evitar probate, de la única manera que uno al fallecer, de la única manera que se puede evitar el probate es con el trust. Ok. Y, o sea, supongamos que Gary tiene una propiedad que tiene un valor de $1 millón. Ujú. Si Gary pone esa propiedad en el trust es una combinación de testamento y y de un documento legal para la corte. Así que el día que Gary ya no está con nosotros, el trust le dice al mundo qué pasa con todo lo de Gary, todo lo que tenía Gary de assets, Ujú. ¿cómo se dice assets? De, Bueno, de acciones, de sí, pues propiedades, ¿no? Ujú. sí, de propiedad. Entonces, de esa manera, el, todos sabemos lo que pasa con la propiedad de Gary. Y en el testamento, supongamos que el testamento dice, quiero que esta propiedad se reparte mitad y mitad entre Ujú. mis dos hijos. Sí. Ok, ya se sabe. Y se evita el proceso de la corte y los gastos de la corte. Ahora, supongamos que uno tiene un testamento, pero Ujú. nunca hizo el trust. No existe el trust. El día que Gary no esté aquí, aunque él tenga un testamento que dice que mi propiedad se va a distribuir entre mis dos hijos, Ujú. entonces hay que llevar ese documento, ese testamento a la corte Ujú. por falta del trust. Uno va a la corte, tiene que pagar el proceso del probate, que hemos hablado de esto anteriormente, que cuesta, un gasto de probate sale costando mínimo de $30,000 o más. Wow. Ok. Sí, ¿ok? Y de esa manera, la corte entonces da la aprobación de a cambiar todo a nombre de tus hijos, Ujú. ¿ok? Am, pero no se evitó el gasto. Ahora supongamos que no hay testamento. Oh, antes de am, seguir, sí, el testamento no es válido, digamos que si lo firmo enfrente de un notario. O sea, completamente válido, ok, pero no evita el pero probate. no evita el probate. Ok. O sea, a pesar de tener el testamento, Ujú. sin el trust, el, tes- el, u- el testamento ayuda en el sentido de que uno puede ir a la corte y cambiar la propiedad a nombre de los hijos, Ujú. pero no se puede evitar el gasto del probate, que sería unos $30,000 o más. Ok. Igual se ¿Ok? tiene que ir por probate. Sí, sí. Con trust, no probate, ahorra uno más de $30,000. Con Entendido. testamento, probate, Ujú. gasto de $30,000 y el proceso de ir por medio de la corte. Ujú. Sin testamento, igual, ir a la corte. En este caso, la corte tiene lo que nombran el, el, ah, ah, ellos tienen un testamento para uno.
Mm. Cada persona que vive en el estado de California tiene un testamento y ese testamento es el testamento del estado. Ah, ok. ¿Ok? Si uno tiene su propio testamento, entonces ya no se usa el del estado. Así que nosotros todos tenemos testamento, Ya pero veo. si no preparamos anteriormente, entonces se usa el Del testamento estado. del estado. Listo. Correcto. Y el Estado ahí igual hay que pagar los gastos del préstamo. Mm. Hay otra opción y los abogados usan el nombre de the Poor Man's Trust, o sea, el El trust fideicomiso de la gente pobre. de la gente pobre, sí. Ajá. Y muchos latinos usan este sistema. El Y lo que fideicomiso de los hacen es, pobres. sí, no, 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 de verdad, lo hacen, A ver cuál porque es. sí, lo que pasa es esto. Gary pone la propiedad que a nombre de sus hijos, Ujú. ¿ok? Entonces, Gary ya no es dueño. Gary, los hijos de Gary son los dueños de la propiedad, Oh, exacto, ajá. ¿ok? Supongamos que se hizo este año, en 2024. Ujú. En 10 años, vamos a suponer que esa propiedad que tenía un valor de $1 millón, en 10 años tiene un valor de $3 millones. Sí, suena correcto. ¿Ok? Gary en 10 años ya no está con nosotros. Ujú. ¿Ok? Entonces, los hijos de Gary van a la corte porque tienen que usar el sistema de probate, porque no hay trust. Ujú. Y al ir a la corte se da cuenta que la propiedad de Gary se puso a nombre de los hijos hace 10 años. Ujú. Y que está bien, ellos son los dueños, pero la propiedad ahora vale $3 millones. Exacto. Y lo que la corte dice es, ok, pero ustedes pusieron la casa, o sea, ustedes han sido los dueños de esta casa por 10 años. Ujú. Y la casa ha subido $2 millones Ok. en los últimos 10 años. Ajá. Entonces, ahora ustedes tienen que pagar taxes en la ganancia de los $2 millones. Mentira. De verdad, Gary, de verdad, que tus hijos tendrían que pagar un gain, o Ujú. sea, taxes sobre lo que subió de valor en esos 10 años. Ahora, Oh. sí. Ahora, si no hubieras usado el Poor Man's Trust, Ujú. o sea, si hubieras conseguido, Sí, se me apagó la camarita, pero. ok, si hubieras conseguido el trust, entonces lo que pasa es esto: en 10 años la casa vale $3 millones. Ujú. Ponen todo a nombre de tus hijos en 10 años Ujú. y no hay ganancia y no hay taxes que tengan que pagar tus hijos Sí que por tomar sí, por por ponerlo en tomar un ese último fideicomiso. paso. Mm. Correcto, correcto. Wow. Entonces, la solución a todo esto es que todos nosotros tengamos un fideicomiso, o sea, un trust, ya en nuestros bienes, en este caso en las propiedades, para que eso no ocurra. Es tan importante, Gary, porque no nomás es para evitar los miles y miles de dólares que tus hijos tendrán que pagar y solamente para ir a la corte y Ujú. pedir permiso de poner todo y a cambiar todo a nombre de ellos, Ujú. pero también la ganancia de los taxes que tus hijos tendrían que pagar por hacer ese cambio hace 10 años, donde no fuera necesario Ujú. si la propiedad se queda en el trust y no a nombre de los hijos. ¿Quién puede hacer trust? ¿A quién acude para poder, pues, hacer ese proceso? No entendí la pregunta, Gary. Si yo quisiera hacer un trust, ¿a ¿Ok? quién busco? A un abogado. Un abogado lo puede hacer.
un abogado lo puede hacer. Nosotros tenemos muchos abogados que nos han ayudado con nuestros clientes. Un trust sale costando de $1,000 hasta $3,000, dependiendo de lo complicado del trust. Ujú, Pero igual, imagínate, Gary, pagar $1,000 y evitar no nomás los $30,000 que tus hijos tendrían que pagar para ir a la corte solamente para hacer los cambios, ujú. pero también la ganancia de que tendrían que pagar ellos al cambiar la propiedad a su nombre. Sería un ahorro de miles de dólares. Y Wow. muy poca gente lo hace. Listo. Entonces ya sabemos, ¿no? Si la gente quiere, pues, evitar el reprobate y quiere ahorrarse miles y miles de dólares en impuestos, porque la casa va a seguir subiendo. Como sea, el ejemplo que diste, Frank, es bastante, pues yo creo que exacto, ¿no? Porque ahora mismo las casas en promedio están a $800,000. De aquí a 10 años, lo más probable es que doble valor. Así que cualquier casa que valga 1 millón hoy día valdrá 2 millones en 10 años. Y eso no es mentira, es de hecho Sí, lo que se espera que va a ocurrir. sí. Pero bueno, Frank, si la gente quiere contactar, ¿cómo te pueden llamar? Al teléfono 606-289-1111 o Ujú. al website franklopezbroker.com. Excelente. Bueno, Frank, muchas gracias y hablamos la próxima. Hasta la próxima, Gary.